noche, tarde-noche con ustedes. Vamos a compartir la palabra. Y bueno, cuando nos quedamos en este lugar fue de repente. Un día vinimos, estaba todo cerrado y nosotros estábamos trabajando todos los viernes en la reunión, teníamos el comedor, un montón de gente y de repente, ¡puf!, sin nada. ¿Y qué hicimos? Nos empezamos a reunir ahora en las casas, ¿sí? Porque, bueno, la verdad es que la iglesia no son estas paredes, la iglesia somos nosotros y como grupo seguimos unidos, seguimos compartiendo. Como todos ustedes saben, esta iglesia tiene un programa de recuperación que nos reunimos lunes y viernes y para nosotros es muy importante los grupos, tan importante como esta reunión. Porque en el grupo está Dios, en el grupo hay palabra, en el grupo hay oración, en el grupo hay comunidad, ¿no? No es que un grupo es menos que este espacio. Dios está con nosotros y nos dio esa estrategia para compartir. Cada vez que nos reunimos está Dios, cada vez que nos reunimos hay bendición, cada vez que nos reunimos hay sanidad, cada vez que nos reunimos hay palabra, ¿no? Y bueno, más allá de no tener la iglesia, casi como un mes y medio, nos estuvimos reuniendo ahora en las casas de mis hermanos, en la plaza, ahí en la plaza del Bicentenario, en la otra plaza, nos reunimos a orar y bueno, el Señor respalda y de repente se abrió este lugar nuevamente, más limpio, más iluminado, no sé, es como que está muy distinto todo, está muy lindo y contento de que hoy estemos todos juntos y esta iglesia, este ministerio, todos somos importantes, la iglesia de Cristo es un cuerpo, hay una sola cabeza que es Cristo, los demás somos todos parte de un cuerpo y tenemos un ministerio, un servicio que brindar y bueno, yo tengo este rol, soy el de turno, ¿no? Que me toca pastorear, compartir la palabra, pero cada uno de nosotros también tiene su rol importante, por eso todos los que quieran sumarse al equipo, a este proyecto son parte, ¿sí? Vamos a hacer un lugar bien sólido, un ministerio bien sólido para recibir a la gente que necesita, que sufre, vamos a estar expandiéndonos, ¿sí? Y la iglesia no es mía, o sea, mis ideas son importantes porque las tengo y las pongo en práctica, pero también tus ideas son importantes. Por eso quiero escucharte y quiero que podamos entre todos armar este ministerio que si Dios te trajo acá es por algo, no pensás que Dios te trajo para que te sientes en la silla, ¿no? Dios te trajo porque vos tenés una idea, un pensamiento importante, todo lo que estamos acá vamos a crecer y vamos a llegar a la gente que sufre, ¿no? Nos gusta a nosotros como ministerio reunirnos. Por ahora no vamos a hacer el comedor, pero sí vamos a armar un buffet, todo lo que quieran traer para compartir. Acá va a haber mate, va a haber café, va a haber té, quieren traer bizcochitos, lo que sea, vamos a armar una mesa para poder merendar y venir y compartir un buffet. Obviamente que ustedes saben que a mí no me gusta vender nada, siempre es un buffet para nosotros, para la gente que venga con frío va a tener un matecito, va a tener un té, ¿no? Y bueno, armar esa mesita, como nosotros mismos la vamos a armar como un pequeño buffet para antes, para venir, para cuando cerramos la reunión, sentarnos a charlar un poquito, tomar algo y eso, ¿no? Nos importa un montón, ¿sí? La palabra es importante, es nuestro alimento, pero para mí también es muy importante que estemos conectados, que charlemos, que nos conozcamos, ¿no? Yo digo que no voy a la iglesia a buscar a Dios porque Dios está conmigo, voy a la iglesia a buscar amigos, compañeros, gente que pueda conocer, gente que pueda nutrirme también de otros pensamientos, ¿no? Y nos gusta estudiar la palabra, por eso hoy vamos a comenzar a compartir con ustedes el libro de Romanos. Vieron que por ahí muchas veces escuchamos la Biblia, ¿no? Y hay muchos versículos muy lindos, pero a mí me gusta seguir una serie, ¿no? Versículo por versículo, episodio por episodio, porque no me gusta saltear nada. Toda la Biblia es importante, ¿no? Hay pasajes que son más cómodos, pasajes que son más incómodos, pero toda la palabra es inspirada por Dios y toda nos hace falta a todos nosotros, ¿no? Así que ore por mí para que el Señor me guíe con esta serie de que vamos a comenzar ahora, que es sobre el libro de Romanos, que es la epístola, la carta, y vamos a aprender un montón de terminología. Hay muchos que quizás ya conozcan, ¿sí? Pero vamos a ir profundizando en cada episodio, ¿no? Para poder llevarnos lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dios quiere que nosotros crezcamos y la palabra de Él es la que nos limpia, la palabra de Él es la que nos alimenta. Por eso es muy importante para mí que podamos compartir la palabra, ¿sí? Y que podamos estudiar la palabra en profundidad y que no dejemos pasar nada, ¿no? Vamos al libro de Romanos capítulo 1, vamos a dar inicio y capítulo 1.
ahí nomás, al principio, para el que tiene Biblia o en el celular, si no, yo la voy a estar leyendo. Dice así, escuchá. Comenzamos con el libro de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿El Evangelio de quién? De Dios. El Evangelio de Dios, que Él ha prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también ustedes. Está hablando a los romanos, pero está hablando también a los de Buenos Aires, a los de Virreyes, ¿no? También ustedes, dice, ¿no? ¿Quién está ahí? Diga conmigo, estoy yo. Ahí, ¿no? Ahí estamos nosotros, ¿no? Porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Fuiste llamado a ser de quién? De Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Esta es la carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo desde Corintio, ¿no? No se sabe muy bien quién evangelizó Roma, ¿no? Pero hubo un momento donde la iglesia se había concentrado en Jerusalén y bueno, Jesús les había dicho a la iglesia que no se vayan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo, y recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ellos, ¿no? Y dice, ¿y para qué era el poder? ¿Para qué era el poder? ¿Para hacer milagros ahí en el lugar? ¿Para qué era el poder? El poder era para ser testigos, no era para hacerse ver, era para ser testigos y para llevar el Evangelio a otras ciudades, ¿no? Y entonces está hablando ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿no? Y hasta el último de la tierra, pero se habían quedado ahí, entonces vino una persecución, porque Dios siempre cumple su propósito, ¿no? Estaban todos como quedados ahí en Jerusalén porque estaban cómodos, de repente vino la persecución y ¡pa! Afuera. Y ahí empezó la dispersión, ¿no? Y entonces los cristianos que tenían el Espíritu Santo empezaron a salir por todos lados. Y bueno, llegó la palabra a Roma y se evangelizó y se formó una iglesia en Roma. Era una iglesia pequeña, ¿sí? Ahí en Roma se había levantado la congregación, en un lugar donde había mucha idolatría, donde había muchos dioses, donde había mucha maldad, mucho pecado, ¿no? Como en todas las ciudades y como en todas nuestras vidas, obviamente, ¿no? Lo hablamos desde ese lugar también, ¿no? Y entonces, no se sabe bien quién fue el que predicó en Roma, pero sí había una iglesia en Roma y Pablo estaba pendiente de esa iglesia. Estaba preocupado y él quería ir a visitar Roma, entonces escribe la carta, ¿no? Entonces la carta que fue escrita para Roma es una carta a personas comunes, ¿no? Personas que habían conocido al Señor, que estaban buscando, que estaban conociendo la doctrina de Jesucristo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo tenía ese deseo. Y la epístola, o sea, que dice la carta, ¿no? A los romanos, es la primera carta que figura en el Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes ven cómo está ordenado el Nuevo Testamento, ¿no? Están los evangelios, que son 4, ¿no? Después viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como los apóstoles empiezan en la práctica con el Espíritu Santo, ¿no? Y luego vienen las cartas. Y la primera carta es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y la carta de los romanos, ¿por qué elegí esta carta? ¿Por qué Dios me guía a compartir esta carta de los romanos? Porque esta carta de los romanos con 16 capítulos es como si fuera la carta magna. Es como si fuera la carta donde tienen toda la profundidad y toda la teoría y toda la práctica del Evangelio. O sea, todo lo que un creyente tiene que saber está en el libro de los romanos. Hay teología, hay práctica, un montón de cosas muy interesantes que necesitamos saber. Imagínate que Roma era una iglesia que no eran judíos. Los judíos tenían mucha experiencia con la palabra de Dios, conocían a Dios del Antiguo Testamento, conocían la Torá, conocían un montón de cosas de Dios. Pero los romanos no.
los romanos como que empezaban de cero, ¿no? De cero, o sea, muchos de nosotros teníamos un abuelo, una tía cristiana, que un poquito sabíamos, ¿no? Algo del evangelio, conocíamos, no sé, algo de música cristiana, un montón de cosas, pero muchos de nosotros cuando llegamos al evangelio no entendíamos ni jota, no sabíamos nada de lo que era el evangelio, Dios, la Biblia. Bueno, y esta gente era así, no sabían nada. Entonces el apóstol Pablo hizo en la carta de Romanos un compendio profundo, potente, poderoso de lo que significa la doctrina del Señor. Por eso vamos a estudiar esto, por eso vamos a meternos a profundizar en esto, ¿no? Y fíjate que esta carta de los romanos, ¿cómo es una carta nuestra? ¿Hiciste una carta alguna vez? ¿Escribiste carta? La verdad es que escribiste un montón de cartas, ¿no? Malo que somos más de 40 y pico, ¿no? Antes se escribían las cartas, no era con mensajito, ¿no? Pero las cartas, ¿cómo era? Primero ponías a quién va dirigido, después el contenido y después quién la escribió. Firmaba, ¿no? Así era como el formato de la carta tradicional. Es más, hoy en día por ahí no escribimos una carta, pero tenemos que mandar una carta a un municipio o algo del Estado, escribir algo así, ¿a quién va dirigido? A quién corresponda, ¿no? Después va el contenido y después va la firma, ¿no? Bueno, las cartas del apóstol Pablo, o en la antigüedad, eran un poco al revés el tema. Primero hablaba quién escribía. Primero se presentaba la persona, escribe Carlos, ¿no? Y después a quién va dirigida y después va el contenido. Por eso esta carta del apóstol Pablo tiene este formato. Primero se presenta Pablo. Y vamos a ver cómo se presenta Pablo, ¿no? Y nosotros muchas veces estamos acostumbrados a esto de que una persona que tiene una historia en Cristo, tiene un testimonio en Cristo, ¿no? Y hicimos un montón de cosas, Dios nos sacó de un montón de lugares, ¿no? Y a veces está bueno contar quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Cuántas cosas hice, me drogué muchos años, estuve preso, o sea, o un montón de cosas que vivimos. Hay gente por ahí que no estuvo preso, pero bueno, sufrí maltrato muchos años, viví una vida desordenada un montón de años, entonces ahí hacemos como una cosa así grande y después nos presentamos, ¿no? Pues el apóstol Pablo podía haber dicho un montón de cosas grosas porque el testimonio de Pablo era tremendo. El apóstol Pablo era asesino de cristianos, el apóstol Pablo era un líder judío que manejaba mucha gente y él asesinaba a cristianos y perseguía. O sea, el testimonio de Pablo era muy impresionante. Pero fíjate, y encima los romanos no conocían a Pablo. No sabían quién era Pablo, entonces Pablo se tenía que presentar. Y Pablo podía haberse presentado con toda esas estrellas que él tenía de los logros que tuvo, pero sin embargo, mirá cómo Pablo eligió presentarse. Él dijo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él no se engrandeció, no dijo todas las cosas que hizo, todas las cosas que logró. Dijo que era Pablo, siervo de Jesucristo. La traducción dice esclavo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Ese es el título más grande que podamos tener. El título más grande que nosotros podamos aspirar en esta vida es ser siervo de Dios. Y fíjate qué importante este punto, ¿no? Porque los romanos tenían muchos dioses. Y un siervo de un dios romano era algo así como un trapo de piso. Los dioses humillaban a la gente, los dioses pedían ofrenda a la gente, los dioses pedían sacrificios a la gente, pero el apóstol Pablo, mire qué interesante, era siervo de Jesucristo, pero no veíamos un hombre humillado, un hombre arrastrado, veíamos un hombre empoderado, lleno del poder y la gracia del Señor Jesucristo, y que estaba hablando de parte de Dios. O sea, no era alguien que estaba ahí ausente o diluido o desaparecido. Cuando nosotros somos siervos de Jesucristo, al contrario de lo que pasaría en otras religiones más antiguas, el Señor nos pone en lo alto, porque dice la Biblia que aquel que se humilla será exaltado. Al contrario, al ser siervo y esclavo de Jesucristo, recibimos la bendición de poder ser la voz de Él. Y fíjate que el apóstol Pablo hablaba en nombre de Jesucristo, porque dice llamado a ser apóstol, siervo de Jesús, y llamado a qué? No solamente fue llamado como un siervo, como un hijo, sino fue llamado al apostolado, fue llamado al ministerio. Amigo, ¿a qué fuiste llamado? No fuiste llamado solamente para
para ser un hijo de Dios, no fuiste llamado solamente para tener una experiencia con Dios, fuiste llamado a un propósito, a un servicio mucho más grande que vos. El reino de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar. Fuimos llamados a ser representantes de Dios, la voz de Dios. Y vos fíjate que el apóstol Pablo fue llamado, ¿por quién? Por Dios. O sea, Dios lo llamó a ser apóstol y Dios te llamó a vos para cumplir un propósito. ¿Podés creer eso? Amén. ¿Cómo? Si no me llaman del laburo, me alejé hace como 3 años y no me llama nadie. Pero Dios te llamó para algo importante. Dios te llamó porque Él sabe que lo que va a hacer con vos no tiene que ver con vos, tiene que ver con Él. Lo que nosotros vamos a lograr no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios va a hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿Te animás a creerlo? Sí, dale un aplauso al que te llamó, al que te está preparando, al que te va a mirar. Miren, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿El Evangelio de quién es? Dios. O sea, el Evangelio no es de ningún hombre. Ningún hombre creó el Evangelio. El Evangelio tiene el origen en el corazón de Dios. Por eso hay una diferencia entre Evangelio y religión. La religión tiene el origen en el corazón del hombre. Por eso hay tantas religiones. Viste que hay gente que dice, pero ¿cuántas religiones? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, religiones hay un montón, porque las religiones tienen el origen en el corazón del hombre. Religión viene de la palabra religar, quiere decir religar. Es el intento del hombre de ligar su vida con Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, en toda la historia humana, tiene una necesidad de Dios. Vos fijate que vinieron los españoles a conquistar acá, y acá había dioses. ¿Y quién le dijo a un hombre que tenía que buscar dioses? ¿Por qué los hombres buscaron dioses en toda la historia humana? ¿Por qué los hombres buscaron un Dios? ¿Por qué los hombres crearon religiones en pueblos que no se conocían ninguno con el otro? Crearon deidades y buscaron adorar deidades. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre necesita a Dios. En toda la historia humana, van a ver, en todas las culturas siempre se inventaron un Dios. O sea, la religión tiene el origen en el corazón necesitado, vacío de un ser humano. Por eso hay muchas religiones, porque puede haber una religión como cada persona hay en esta tierra. La religión es el invento del hombre y el intento del hombre de llegar a Dios, ¿no? Por eso nos podemos pelear con otra persona. No, yo tengo la verdad. No, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Por eso dice que la palabra nos mandó a ser a nosotros testigos de Cristo, no abogados de Cristo. Nosotros tenemos que defender el Evangelio. El Evangelio lo defiende Dios porque el Evangelio es de Dios. Por eso acá vemos la diferencia, que la religión es algo que inventó el hombre, el Evangelio es algo que inventó Dios. La religión es algo que el hombre hizo para llegar a Dios, y el Evangelio es lo que Dios hizo para llegar al hombre. Dios dijo allá en los cielos, el hombre está perdido, me ofendieron, pero ¿saben qué? Voy a mandar a mi único hijo para que muera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga bendición, tenga prosperidad y tenga un propósito en su vida. El Evangelio comienza y se origina ¿en quién? En Dios. Mire qué loco que es esto, ¿no? Es muy loco, porque el Dios ofendido, el Dios ofendido por el hombre, el Dios desobedecido por el hombre, el Dios traicionado por el ser humano, se sentó allá arriba y dijo, vamos a salvarlo. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ello? Porque la religión no puede llegar a Dios. Nunca. El hombre no puede llegar a Dios, no se puede acercar a Dios. Por eso dice la palabra que todos estamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. No había forma que el hombre llegue a Dios de ninguna manera. Por eso el Evangelio de Dios, por eso tuvo su origen en Dios. Dijo, vamos a salvarlo, voy a entregar mi vida. Por eso a Jesús no lo mató nadie. Guarda que alguien te diga que a Jesús lo mataron los romanos. A Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida.
A Jesús le podían haber clavado 40 puñaladas y no se iba a morir. Jesús se murió cuando le dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque la muerte de Jesús no fue un martirio, fue una ofrenda. Jesús entregó su vida voluntariamente porque es el plan de Dios, es el Evangelio que vino para nosotros, es el Evangelio de Dios que tiene que ver con la gracia, tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con la fe que nosotros podemos poner. Y todo lo que se atrevan a creer en Él son parte de la familia de Dios porque pasan a ser hijos de Dios. Todos los que lo recibieron tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, estamos en el plan de Dios, porque el Evangelio de Dios no es nuestro. El Evangelio honra a Dios, exalta a Dios. La religión exalta al hombre, por eso el religioso se va a pelear, el religioso se va a poner un sombrero largo, se va a poner una túnica blanca, se va a poner una corbata así grandote, te va a decir: yo soy religioso. Pero el Evangelio nunca exalta a ningún hombre, el Evangelio solo exalta a Dios a través del Espíritu Santo y levanta al humilde, levanta al pobre, levanta al necesitado, y Él busca a lo vil, lo necio, lo menospreciado, para avergonzar a los sabiondos que viven una religión. Dios te llamó, cerrar tus ojos y Él está. Vamos a hablar al Señor, vamos a hablar al Señor con esta palabra y vamos a seguir estudiando la palabra, Señor. Vamos a seguir porque Dios está acá con nosotros, Él nos llamó. El Evangelio de Dios, fuiste llamado por Dios, y si crees en Jesucristo fuiste salvo. Fuiste salvo por Él, sos hijo de Él. Pero no sos hijo por lo que hayas hecho vos, sos hijo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso nadie te lo puede quitar, porque no lo lograste vos, no lo conseguiste vos, lo consiguió Él por vos. Nadie te va a poder arrebatar de su mano. Hay personas que dicen: oh, pequé, me alejé de Dios, me solté de la mano de Dios. Mirá, quiero decirte algo: no hay nadie que sea tan fuerte para soltarse de la mano de un Dios poderoso que te tiene fuerte, te tiene agarrado y que va a cumplir su propósito con vos, sea como sea, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos, te adoramos y acá estamos, Señor. Pon en tu mano en tu corazón. Decirle: Señor, gracias por el Evangelio, gracias por la buena noticia, porque no hay ninguna buena noticia, más buena noticia que esta buena noticia, que es que vos diste tu vida en la cruz del Calvario por tu vida, y es por gracia, y es por fe, y no es por ningún sacrificio nuestro, Padre. Vos lo diste todo por nosotros y acá estamos, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, porque queremos estar a la altura de la circunstancia, queremos ser sanados, ser restaurados, ser santificados por ti, Padre. Por eso nos aferramos a tu palabra y nos aferramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Dale gracias al Señor por tus palabras.